Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del proyecto Qué locura de mente. ¿Pueden creer que ya llevamos 4 episodios? Sí, hoy cumplimos un mes, bueno, un poquito más de un mes. Pues bueno, apenas estamos empezando. Son 4 episodios de los que espero sean muchos, pero aún así desde ya quiero tomarme el tiempo para agradecerle a todas las personas que están viendo este episodio y a todas las personas que han visto mis episodios pasados. Quiero agradecerle a todos mis amigos y a todas las personas que a través de plataformas como redes sociales han compartido mis videos, a todas las personas que me han halagado mis videos y a todas aquellas personas que están siendo parte de este proyecto y de este sueño. Muchas gracias. El día de hoy les tengo un tema muy bonito en realidad y nace de que hace aproximadamente 2 semanas estoy yo dormido, son aproximadamente las 3 de la mañana y en eso escucho un golpe muy fuerte y veo inmediatamente que el cielo se ilumina. Para una persona que vive al frente de una calle nacional, eso solo puede significar una cosa. Alguien se estrelló. Alguien tuvo un accidente de tránsito. Naturalmente, me levanto, tomo una sueta y voy a revisar qué pasa. Principalmente esto se da porque el golpe fue tan fuerte y el estruendo fue tan gigantesco que yo me temía lo peor. Y sin embargo, tuve la dicha de darme cuenta que la persona estaba bien. Al final fueron daños completamente materiales, que muchas veces por supuesto es difícil reponerse, pero al final no hay nada que sea más valioso que la vida. La persona acontecía que no era nacional, era una persona china, no sabía hablar nada de español, probablemente de la misma adrenalina, del choque y de todo lo que pasa cuando uno está en esos momentos, no sabía ni por dónde empezar, no sabía cómo llamar al 911, no sabía cómo llamar al seguro, no estaba bien. Y yo, que originalmente fui nada más a chismear, terminé quedándome con él, porque sentí su angustia y sentí un poco su dolor porque he estado también en sus zapatos. Eso me llevó a pensar sobre la empatía y cómo es muy buen tema para poder desarrollar también en el podcast. Y haciendo mi research sobre la empatía, me voy dando cuenta de que hay muchísimas cosas que no sabía sobre la empatía. Y aquí viene la primera. Y les voy a hablar de un artículo en específico de un autor que se llama Paul Bloom. Este artículo es del 2014, es un poquito viejo, sin embargo, a nivel neurocientífico es igual de válido a pesar de lo viejito que es. Y bueno, él está escribiendo un libro sobre la empatía, ¿verdad? Entonces, claro, cuando esta persona le cuenta a la gente que está escribiendo un libro sobre empatía, inmediatamente la gente siente respeto, siente admiración por él, le dicen cosas del estilo como qué tema más importante, definitivamente el mundo necesita saber sobre esto y básicamente la opinión de la gente sobre él aumenta como un 50% después de que saben que está hablando sobre la empatía. Pero el problema y lo que la gente no sabe, y aquí es donde él viene y suelta la bomba, es que en realidad él está escribiendo un libro en contra de la empatía y es donde la atmósfera cambia por completo, las sonrisas de las personas se desvanecen y la gente se queda como que what the fuck. Porque vivimos en un mundo en que la empatía es una de esas cualidades que más apreciamos de la gente y una de las cosas también que más nos gustan de las personas, de amigos, de parejas, de padres, madres en general. Y aquí es donde Bloom tuvo que aprender a aclarar rápidamente que no es que él está en contra de la empatía per se, no es que él está en contra de la moral o que está en contra de la compasión, la amabilidad, el amor y demás, sino que por el contrario, no solemos entender la empatía por lo que realmente es. Y cuando se trata de hacer acciones hacia la sociedad, guiarnos por la empatía puede en realidad ser una guía bastante mala. Y hoy, en el episodio de hoy, episodio número 4, no estaba seguro si había hecho un 4, en el episodio número 4 vamos a hablar sobre por qué la empatía, por qué aquello que admiramos de la gente en realidad no parece ser tan bueno como nos lo han pintado o como nos lo hemos imaginado. Y como siempre vamos a empezar por el principio, ¿no? Y es que la empatía es un acto, inclusive podríamos decir, muy evolutivo, lo tenemos en los huesos, lo tenemos en las vísceras, está grabado en nosotros mismos y desde bebé se ha demostrado que cuando escuchamos sonidos de personas sufriendo, nos hace sentir incómodos inmediatamente. Y en cuanto somos capaces de movernos, cuando somos capaces de consolar a alguien, lo hacemos. Y esto no es un comportamiento que es excesivamente de los humanos. En realidad creo que todos lo hemos vivido con nuestras mascotas y específicamente se ha investigado
fenómeno en los primates, que bueno, como ustedes saben, estamos muy emparentados con ellos, compartimos un 99% del ADN y se ha observado principalmente en los chimpancés que después de presenciar un ataque, a menudo ellos abrazan a las víctimas, la acarician o incluso lo buscan como acicalarla en forma de consuelo. Ahora, ¿qué dice la neurociencia? O sea, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué no podemos ver que alguien sufra sin nosotros sentirnos incómodos? Y les voy a hablar de un autor, bueno, en realidad él es profesor de la Universidad de Stanford, es un neurocientífico brillante, se llama Robert Sapolsky, autor de muchos libros, algunos de ellos muy conocidos como ¿Por qué a las cebras no tienen úlceras? O también el libro Compórtate, que lo estoy terminando de leer. En este libro Compórtate, Robert Sapolsky explica que cuando vemos a alguien sufrir se activan áreas del cerebro muy específicas y que están relacionadas al dolor. ¿Cuál es esta área? La corteza cingulada anterior y también la amígdala. La corteza cingulada anterior es esta parte del cerebro que detecta el dolor, tanto a nivel físico como a nivel social. Y eso es un tema también que podemos hablar en otro podcast porque realmente vuela la mente. Pero bueno, sí, la corteza cingulada anterior puede detectar este dolor, tanto el dolor que es propio como el dolor es ajeno, y en realidad como que no sabe diferenciar bien si este dolor es mío o este dolor es de alguien más. Entonces empieza a aprender todas las alarmas internas, la amígdala se activa y empieza a procesar todas estas emociones intensas que nos ponen en estado de alerta. Lo interesante es que esta reacción, como les digo, al cerebro no saber identificar bien si me siento mal por mí o si me siento mal por la otra persona, muchas veces esta misma activación, este estado de alerta, no se enfoca en el bienestar de la otra persona. Muchas veces lo que realmente nos empuja a actuar somos nosotros mismos, es el querer dejar de sentir como sentimos, el querer dejar de sentirnos incómodos al ver a alguien sufrir. Y o sea, al final sí, estamos ayudando a la otra persona, o sea, indiscutiblemente estamos ayudando, pero sería mentirnos si decimos que esa activación interna, esa sensación de angustia, esa sensación de alarma, es 100% por la otra persona. Al final de todo, en realidad es un mecanismo de defensa emocional, como muchos otros que tenemos. La empatía es visto a nivel prácticamente global como algo noble, como algo bueno. Eh, Casi que o sea, es tan bueno que ni siquiera uno tiene por qué justificar por qué es bueno. O sea, creo que no hay nadie en el mundo que piense que la empatía es mala, solo Paul Bloom. Eh, es una virtud incuestionable y si la tienes, prepárate porque básicamente ya la gente te va a querer, ya la gente te va a aceptar, ya la gente de alguna u otra manera te va a admirar. Y si te falta, nena, y si te falta, probablemente algo anda mal contigo. Eso es la opinión global. Y aquí es donde Paul Bloom advierte que está precisamente el error. Esa confianza en la empatía nos impide ver las limitaciones y hasta los peligros que tienen para nosotros. Porque sí, el principal afectado en la empatía somos nosotros, no es el otro. La empatía además también es como un poco estrecha porque nos conecta intensamente con individuos concretos, reales o incluso imaginarios, pero se vuelve insensible cuando se trata de personas, cuando se trata de números. Muchas veces esa misma empatía, el querer ver bien a alguien, nos hace olvidar que existen muchas otras personas. Muchas veces esa misma empatía que sentimos por un ser querido nos hace priorizar su bienestar sobre el bienestar de otras 100 personas. Además de que también a nivel científico ya ha sido demostrado que solemos sentir empatía por personas que nos recuerdan a nosotros, ya sea a nivel físico o a nivel emocional cognitivo. Entonces definitivamente la empatía tiene un sesgo, porque somos más propensos a ayudar a aquellos que consideramos parte de nuestro grupo que a aquellos que están afuera. Y creo que también muchas veces eso es uno de los motivos por los cuales olvidamos que en el mundo son más las personas que están sufriendo y que la están pasando mal que las personas que la están pasando bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esta empatía nos daña? Imagínate que tienes un nivel de empatía tan alto que no soportas ver a tu hijo o a tu hija llorar después de haber recibido su primera vacuna. Es un sufrimiento tan indescriptible que decides nunca más volverlo a vacunar. En ese momento tu decisión está guiada por la empatía, pero no está realmente guiada por el bienestar.
de la persona. Y este es solo un ejemplo de cómo muchas veces el bienestar del otro tiene poco que ver con la empatía y mucho que ver con la capacidad de restringirnos un poco y ver por el bienestar a largo plazo de esta persona. Ahora, para la persona externa, la empatía no es problema, porque al final estamos ayudando a la persona, estamos ayudando a que la persona se calme, a que la persona pueda resolver su problema, estamos estando ahí, dando apoyo, siendo comunidad, ¿no? Pero al final los que nos vemos afectados somos nosotros mismos, ¿no? Y no sé si saben, yo me di cuenta hasta ahora y tiene todo el sentido y vamos a ver por qué, pero las personas que tienen mayores niveles de empatía suelen también tener mayores niveles de depresión y mayores niveles de ansiedad. Es este momento en el que la empatía se convierte en un estado en el que el dolor ajeno se vuelve propio y se vuelve agotador, porque ok, ya no solo estoy lidiando con mi dolor, sino que también estoy lidiando con tu dolor. Y muchas veces esta preocupación extrema por las necesidades de los otros llega a eclipsar nuestras propias necesidades, llega a hacernos olvidar que nosotros también somos individuos y que también necesitamos que nos cuiden. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Esta preocupación indiscriminada no nace de la compasión y tampoco nace de la amabilidad, en realidad es como muy patológica y se aplica igual a extraños como amigos o pareja. Casi que no puede detenerse, está impulsada por algo que no podemos comprender dentro de nosotros mismos. O sea, esta experiencia que tiene la persona altamente empática es opuesta al egoísmo, pero es igual de extrema. O sea, un egoísta podría vivir completamente indiferente para los demás. Es como me preocupo de un 99% por mí y el 1% se lo dejo para los demás, mientras que una persona altamente empática puede ser al revés. Me preocupo 99% por los otros y ese 1% que queda ahí como casi no se ve, ahí es donde me cuido yo, ahí es donde me doy amor propio. Y esa forma tan intensa de conectar con el dolor de la otra persona puede llevarnos a lo que los psicólogos denominan como angustia empática. Y eso a largo plazo nos desgasta. Ahora, no les estoy diciendo que nunca más se vuelvan a preocupar por nadie más, que anden por la vida como si lo único que importara es su bienestar. La solución o la alternativa a la empatía no es dejar de ser empático, es aprender a cómo ser empático, es aprender a buscar alternativas saludables para la otra persona, pero también para mí. Y esto se da en la compasión. ¿Qué es la compasión? Y es esta capacidad que tenemos de darle amor y darle apoyo a la persona con una distancia emocional, entendiendo de que tu dolor no es mi dolor. Y es ahí en ese momento donde realmente empezamos a actuar enfocados únicamente en el bienestar de la otra persona, no nos estamos hundiendo en el mismo hoyo a la otra persona. Por el contrario, estamos dándole la mano para que puedan salir. Y esta distancia emocional, esta capacidad de poder entender que tu dolor no es mi dolor, no tiene nada que ver con la frialdad en realidad. Los estudios de neuroimagen que se han hecho han demostrado que la amabilidad y el altruismo mejoran cuando no están acompañados de esta angustia emocional que nos hace sentir que el dolor de la otra persona es nuestro. Ahora, imaginemos que el hijo o hija de tu mejor amigo murió ahogado. Una respuesta muy relacionada a la empatía sería exactamente hundirnos en el dolor de esta persona. Sería sentir como la angustia de la otra persona es nuestra. Sin embargo, una respuesta compasiva implica estar presente y ayudar, pero sin tener que vivir exactamente el mismo sufrimiento que está sintiendo la otra persona, siendo capaz de compartimentar, siendo capaz de establecer esta barrera entre mi dolor y tu dolor. Y esto es algo que los profesionales de salud tienen que aprender muchísimo. Ustedes tienen idea del montón de malas noticias que todos los días se dan en el hospital. Imagínense cómo sería la vida de un doctor o la vida de una enfermera, cómo sería la vida de un psicólogo si sintieran que el dolor de la otra persona es mío. Imagínense lo que sería sentir el dolor de 20 personas a la vez. Lo cansado que eso sería, lo agotador, a nivel emocional y a nivel cognitivo. Y es justamente en este tipo de escenarios, bueno, también aplica en muchos otros, pero en donde poder tomar distancia es sumamente positivo porque no solo somos capaces de consolar a la otra persona, sino que también estamos cuidando de nuestra propia salud mental, de nuestra propia salud emocional y también estamos ayudando de una manera más presente a la persona que necesita ayuda. En uno, bueno, en el artículo el autor viene y menciona el caso de el tío, que el tío durante años estuvo batallando con el cáncer y el tío le mencionaba que
que él necesitaba que el doctor fuera fuerte por él, que él necesitaba que el doctor se mantuviera sereno mientras él estaba en guerra. Lo que él más valoraba no era compartir su angustia con el doctor, sino las virtudes como la competencia, la ayuda, la escucha, el profesionalismo y también el respeto. La calma de la otra persona no nos hace sentir abandonados, en muchos casos nos hace sentir seguros. Y ahora, para poder hablar también sobre la empatía, poder entenderla mejor, es súper importante hablar sobre las personas que tienen menos empatía, o sea, los psicópatas. Eh, y es como súper raro porque los psicópatas tienen una incapacidad para sentir el dolor ajeno, pero a la vez entienden a la perfección el mundo interno de la persona. Y es justamente por eso que los psicópatas se hacen amar tanto. Por eso es que la gente los quiere. Y bueno, casos se han visto. Acordémonos de casos como Ted Bundy, por ejemplo. Una persona que nunca nadie en su vida se imaginó que podía ser un asesino en serie, justamente por la forma en la que se comportaba con los demás. Esa capacidad de tener esa empatía cognitiva, de poder entender qué es lo que la otra persona está viviendo, pero a la vez no sentir este dolor, no tener forma de sentir el dolor de la otra persona, los hace la combinación perfecta para ser unos manipuladores sin tapujos. Sin embargo, lo triste con los psicópatas, porque no todos los psicópatas son asesinos en serie, es súper importante, no todos los psicópatas andan en la calle haciéndole daño a las demás, no todos los psicópatas tienen eso como objetivo de sus vidas. Y algo muy triste sobre los psicópatas es que no sienten el dolor ajeno, sino que tampoco tienen la capacidad de sentir el dolor propio. Otras personas que también tienen niveles de empatía un poco menos marcados son las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Ellos tienen dificultades para comprender o sentir lo que los demás están sintiendo. Por eso es que muchas veces suelen caer mal porque no tienen tapujos, no tienen filtros, dicen lo que piensan y no es que no les importa lo que tú sientas, sino es que simplemente no pueden hacer ese enlace entre lo que ellos dijeron y cómo eso te hizo sentir. Sin embargo, en el caso de las personas con TEA, eh, a pesar de esto, ellos no son victimarios, o sea, a ellos cuesta mucho que le hagan daño a alguien, por el contrario, muchas veces es al revés, las personas con TEA sufren las consecuencias, no solo de su trastorno, sino también de cómo el mundo los percibe. Porque vivimos en un mundo, y esto lo dijo el Joker en la película de Joaquín Phoenix, vivimos en un mundo en el que esperan que las personas con algún tipo de trastorno mental se comporten de la misma manera que se comportaría una persona que no tiene ningún tipo de trastorno diagnosticado. Y eso es lo más triste, que nos falta compasión en el mundo. Otro punto que a mí también me llamó un montón la atención en el estudio es que, y nunca había visto esta relación hasta que el autor pues la citó, y es que él relaciona muchísimo la empatía con la ira, y o sea, tiene todo el sentido, porque ambas son emociones, ambas vienen ya como dentro de los huesos, se manifiestan por primera vez en la infancia, las compartimos con otras especies. La diferencia es que así como la empatía parece ser algo súper bueno a nivel general, algo por lo que la gente te aplaude desde que te conoce, el enojarse no parece ser tan bueno. Y en general, pues no lo es. O sea, podríamos decir que no. Pero sin embargo, realmente la ira es mala. O sea, ¿qué tal si tenemos una ira controlada, si tenemos una furia controlada? Porque pues nosotros solemos admirar demasiado a las personas que nunca se enojan, los vemos como demasiado zen, como demasiado calmados. Pero indudablemente la ira es también un motor que nos hace proteger a quienes amamos. Así que definitivamente considero que la ira controlada es muy importante, así como también la empatía controlada. Bueno, después de leer este artículo, como que realmente no me siento tan empático, como que cambié por completo mi perspectiva sobre la empatía y pues bueno, voy a empezar a desarrollar un poco más de conexión con la parte compasiva si algún día llego realmente a entender lo que la compasión es, porque pues sinceramente creo que la compasión va más allá de lo que a nivel racional se puede entender, inclusive a nivel emocional se puede entender. Pero en general, o sea, no es como que la empatía es mala, o sea, no es como que somos mejores o peores personas por ser empáticos. O sea, creo que realmente eso no tiene nada que ver, así como tampoco somos... eh, bueno, no, probablemente sí somos mejores o peores personas y somos muy egoístas. Pero en el caso de la empatía, no va por ese lado. Creo que al final, una vez más, el objetivo de este episodio es
que después de verlo podamos acostarnos un rato, reflexionar sobre nuestras acciones y ver por dónde vamos más o menos, ¿no? O sea, como qué tipo de persona estoy siendo, qué tipo de persona me estoy convirtiendo y qué dicen mis acciones de mí. Una vez más, muchísimas gracias por ver el cuarto episodio de Qué locura de mente. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan una muy bonita noche. Nos vemos, hasta luego.